Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Cuando estudiaba la carrera tenía un profesor que siempre nos repetía la misma frase, que al principio no entendía mucho, pero la verdad es que ahora cada vez le veo más sentido. Este hombre nos repetía hasta la saciedad aquello de que la vida es la única enfermedad mortal de necesidad y transmisible por vía sexual. Y es lógico, si lo pensáis, todos vamos a acabar donde tenemos que acabar. Pero claro, no es lo mismo acabar con una senectud, con una vejez, donde más o menos nuestro cerebro funciona adecuadamente, ya seamos humanos o en el caso del perro, como os voy a comentar, o bien que lleguemos a la vejez, en el caso de los humanos, con el clásico Alzheimer, o en el caso de los perros con lo que llamamos síndrome de disfunción cognitiva, es decir, el Alzheimer de los perros, para que os hagáis idea. Y esto es muy importante prevenirlo y, al menos si se da, que no se dé con tanta intensidad, es decir, que el cerebro de nuestro perro, en definitiva, se mantenga más joven. Y esto, que puede parecer muy difícil y algo estrafalario, se puede conseguir fácilmente o con relativa facilidad. No va a ser curativo, evidentemente, pero sí un tratamiento paliativo, siguiendo los dos consejos que te doy aquí en el vídeo. Antes de darte los dos consejos para conservar este cerebro más joven o más dinámico, tenemos que definir qué entendemos por perro anciano. Y tú me dirás, pues un perro muy mayor. Y dices, sí, pero ¿cuánto es mayor? ¿Y esto por qué me lo preguntas? Pues muy sencillo. Por ejemplo, un perro boyero de Berna se considera que es anciano a partir de los 6-7 años. Pero un perro collie, por ejemplo, es anciano a los 12 años. Cada uno tiene una esperanza de vida y, por lo tanto, su grado de evolución o de degeneración de su cerebro va a ser completamente distinto en una raza o en otra. Por lo tanto, en lo primero que te vas a tener que fijar siempre es en conocer mejor la raza de tu perro. Si es un perro mestizo, evidentemente esto no va a aplicar, pero si tienes un perro de raza en concreto, pues tienes que conocer cómo va a ser o cómo puedes prever que sea su vejez. Lógicamente, tienes que fijarte también en lo que te voy a comentar ahora, es decir, qué síntomas nos va a empezar a manifestar un perro con síndrome de disfunción cognitiva. Y es muy sencillo. Va a tener problemas en aprender trucos nuevos, no va a aprender ninguno. De hecho, muy posiblemente olvide cualquier truco antiguo que le hayas enseñado. Lo de dar la patita y demás es muy normal que no lo vuelva a hacer. Verás también que tiene muy alterado su ciclo del sueño. Es el clásico perro que a lo mejor se pasa el día entero durmiendo y por la noche deambulando por la casa de un lado a otro. Va a tener también una peor regulación de sus esfínteres. Es el clásico perro que se os puede hacer pipí en cualquier rincón de la casa. Por favor, en estos casos no os enfadéis con el perro, porque el perro honestamente no es consciente de lo que está haciendo. Y evidentemente va a ser un perro que le cueste relacionarse, que a lo mejor le pones alguna chuchería en el suelo, parece que se acerca el abuelo y se va, pueden perder el equilibrio, etc. Si habéis tenido algún familiar, por desgracia, con Alzheimer, esto viene a ser más o menos lo mismo en perros. Y ahora pues viene un poco lo que sería el núcleo del vídeo, ¿no? Es decir, qué dos consejos os pueden servir, y además sirven muy bien y para mucho, para que el cerebro del perro durante más tiempo se conserve joven, es decir, que no se manifiesten tanto estos síntomas. Pues básicamente, como os digo, son dos. El primero es que os focalicéis en la alimentación del perro. El perro tiene que comer lo que tradicionalmente comía, en menor cantidad evidentemente, porque no va a ser un perro que haga tanto ejercicio como cuando era joven, pero es importantísimo que en esta alimentación, ya sea la que le compréis o que le deis algún tipo de suplemento, haya siempre mucha, primero, vitamina C, vitamina E, altísimos niveles, muy altos, de ácidos omega 3, esto viene muy bien para la funcionalidad de las neuronas, ácido lipoico, mirarlo en la etiqueta del alimento, que haya mucho ácido lipoico, por favor, y por último, altos niveles también de carnitina, que favorecen la movilización de grasas para que el cerebro se consiga más glucosa y se alimente un poquito mejor, ¿de acuerdo? Estos, digamos, aditivos, estos complementos, hacen que el perro pues llegue a la vejez pues un poquito con su cerebro más funcional. Ya os digo,
Estos aditivos normalmente lo podéis encontrar en el pienso o los podéis comprar en vuestra tienda de confianza como suplemento. Aquí os pondremos alguno por si no lo queréis comprar, pero ya os digo, donde queráis hay muchos y se pueden encontrar muy fácilmente. Y el segundo gran consejo es que mejoréis el ambiente social de vuestro perro, el ambiente relacional. Y esto es muy sencillo, perder más tiempo dando paseos con él más despacio, que se interaccione con otros perros. Y sobre todo, muy importante, y esto por favor hacerlo, y cuesta un poquito de dinero, pero prácticamente nada, 4 o 5 euros, promoverle algún tipo de juego de inteligencia. Esto es fundamental. El más práctico es el que os pongo aquí arriba, es el Kong. El Kong es un cacharro donde metes dentro comida y al perro le va a costar sacar la comida de dentro. Y claro, mientras piensa cómo puede sacar la comida de dentro, ya os digo, piensa, su cerebro funciona. Y que el cerebro del perro se active y funcione dinámicamente para intentar sacar del interior del Kong la comida, hará que su cerebro, pues como os digo, como las locomotoras chucu 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 chuc, empiece a funcionar un poquito mejor, cada día un poquito mejor. Practicar algún otro juego, esconderle algo, llamarle, etcétera, pero que el perro, de verdad, que su cerebro se active. Y en este caso, el Kong, como os pongo en este vídeo, funciona de maravilla. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.